Bienvenidos, pasen Novedad. Hoy vamos a hablar de clichés de guión, otro pues de narrativa que a mí me encanta ver en series, en película, también en libros. Sí, otro vídeo que no es una review crítica de serie o película. No sé si os gustan este tipo de vídeos, pero es que no tengo tiempo para ver películas ahora mismo. La semana que viene sí habrá crítica. Soy una persona formada en esta materia para poder hablar, aparte de ser una espectadora media y hacer críticas de cine, pues he dado clases de guión y he leído muchos libros sobre guión. Linda Seger, el dios al que yo rezo y ante quien encomiendo mis pecados, de Sidney Lumet también he leído. Cómo mejorar tu guión, cómo ser un buen escritor, todo eso yo para mi cuerpo. Esto siempre es mi opinión. Yo, primera persona, Alba Puerto, vocativo, yo Julia. El primero es que destrocen a los personajes, que los veamos sufrir, que los arrastren por el barro, que veamos sus miserias, que les arañen las entrañas, que todo les vaya mal. No que sea tan extremo, pero también que los veamos sufrir. Personajes que a mí me han encantado, como los han destrozado, por ejemplo, Ewan McGregor en Trainspotting, el personaje de Vanessa Kirby en Fragmentos de una mujer. Me gusta que también ante la adversidad uno se ría de eso o resulte cómico, no resulte tan pesado y tan denso y tan dramático, y la otra los sobrelleve muy estoicamente. También pasan dos cosas, y es que dejas descansar tanto a la trama como al personaje, a él y a los que le rodean, cuando dejas un momento para que el personaje respire y se tranquilice y asiente el trauma y lo procese. Porque yo sí que algo que no entiendo en las películas es como personajes que pierden a todo su pelotón, pierden a su familia, pierden a sus amigos, pierden a su perro y están en plan, bueno, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Vamos a salvar el mundo. No, chico, o sea, siéntate, llora un rato, come unos noodles. No es que yo personalmente quiera ver sufrir, en plan llorar a la gente, porque no me gusta verlos llorar o verlos con un rictus serio siempre estoico, porque tampoco me apasiona, pero quiero verlos humanizados, quiero ver estos personajes que sufren, que sienten, que puedo empatizar con ellos también, porque te puedes romper y está bien que tu personaje no esté bien en algún momento, porque me parece mucho más heroico que a la primera que intente salvar el mundo diga, mira, yo no puedo hacer esto, o sea, yo suficiente tengo con salvarme a mí mismo y con tener una salud mental estable, y luego ya la siguiente pues lo intente y salga aquello mejor. Humanizar lo humano, a mí, fantasía. Y ya humanizar máquinas en plan Her o Visión, fantasía. Los actos intencionales me gustan, no me gustan las casualidades, las conveniencias, las odio. Que te toca la lotería, pues bueno, que hay un terremoto, un tsunami, vale. Las conveniencias, las casualidades existen. Sí, pero que algo que necesite mucho el personaje en este momento simplemente aparezca ante sus ojos, sin más, no lo acepto, porque está al mismo nivel que eso de ¡ay, Jackson! De repente entras en una habitación y hay solo una cama para dormir. Jackson, ¿dónde vamos a dormir? Madre mía, yo no puedo dormir en la misma cama que el quarterback buenrorro del instituto. ¿Qué van a pensar los demás? Es que está al mismo nivel. Me gustan las cosas intencionales, que se tengan que esforzar y se tengan que ganar esa situación, porque que aparezca simplemente ante ellos me parece barato, me parece una forma de avanzar las tramas muy barato. Basta de conveniencias, por favor. La única conveniencia que yo acepto, que me encanta y me produce incluso risa, no quiero que me tengáis por loca, estaré yo bien psicológicamente, bueno, la única que yo acepto es que sin querer, mates a tu marido. La única que yo acepto. O a la del colegio, la de Lampa, en plan vecinas de las señoras de Lampa, ay, sin querer, upsi. Oh, Dios mío, ¿cómo voy a estudiar en Princeton? Mi sueño, que me han denegado la beca. Y de repente se acuerda de que tiene una tía Lorena, que en toda la serie jamás habíamos oído hablar. Ay, me cae fatal la chica popular, porque en verdad, sinceramente, le tengo envidia y me encantaría ser su amiga, y de repente... ¡boom! Castigadas juntas durante 2 semanas. Y los actos intencionales me llevan al siguiente punto: anticipación y cumplimiento. Planting and collecting, creo que se llama en inglés. Es como una herramienta, es una herramienta del guión, un elemento, cualquier cosa al principio de una serie, un capítulo, una película, que tiene sentido al final, pero que a priori al principio no parece que tenga mucho sentido. Bueno, esa lectura se la estoy sacando yo, ¿vale? Pero en verdad no es así. Un elemento puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser una frase, un olor, incluso puede ser cualquier cosa que está al principio, que no le damos importancia, que se queda este dato como sutilmente en nuestro cerebro y luego al final esa información tiene sentido y resulta útil al personaje o a la trama o a la historia. Ejemplo:
una escena del crimen, llega la policía en los primeros 5 minutos y alguien, cualquiera, incluso una voz al fondo dice: ¡ay, huele como a violetas!, ¿no? Y ya está, y se queda esa información ahí. Y luego, una hora después, te das cuenta de que cierto personaje tiene olor a violetas. Y claro, eso hace que el espectador se sienta incluso inteligente, porque está relacionando conceptos, ¿no? Están sembrados, pero no te quedas en realidad con ese comentario, porque como lo ha dicho además un secundario que no tiene importancia a la trama y no vuelves a ver. Y relaciono esto con lo anterior porque es que odio las conveniencias. Si plantas ese elemento, aunque sea media hora antes, de forma mucho más sutil, y de repente aparece, está mejor construido que si simplemente aparece eso casi sin querer, o aparece alguien de repente a ayudarles cuando nunca había aparecido. Y respecto a esto de gente apareciendo que nunca antes había aparecido, maravilloso cuando hacen que, por ejemplo, en el minuto 20 aparezca un señor que no volvemos a ver en toda la película o la serie, y de repente al final vuelve. Por lo que sea, los estaba espiando, los estaba persiguiendo, no tiene otra cosa que hacer. Bueno, como esté mejor o peor metido, es también como está mejor o peor construido la serie o la película. Aparece uno que hacía un montón que no veías, aparece otro que parecía que era tu enemigo o tu rival y aparece para ayudarte. Y esto, por ejemplo, a bote pronto lo hacen en Scandal, cuando esos rivales que se van encontrando a lo largo de la temporada o las temporadas, al final acaba siendo un aliado, alguien que hacía 2 temporadas que no veías pero tú te acuerdas, y acaba ayudando a los protagonistas. Me parece maravilloso, sobre todo si no hacen recap, como en plan, ¿te acuerdas de este? No, me acuerdo perfectamente, por favor, no hagáis recap de 3 minutos. ¿Os acordáis que en la televisión antes hacían eso? Es que lo odio de verdad. Cuando el héroe es salvado por quien menos te esperas. Es que talento, maravillosa. Quiero que me importen los personajes, no que me gusten o no me gusten, sino que estén tan bien construidos. Es que no es que estén bien o mal construidos, es que estén construidos. Si no, no están construidos, son esquemas. No tengo por qué empatizar con ellos, sino que tengan personalidad, profundidad. No tienen que tener tampoco arco, ni background, ni que haya flashbacks, ni que tengan una historia súper profunda, súper dramática y un trauma súper arraigado, sino que entienda por qué hacen esas acciones, que tengan personalidad y debilidades y tics y manías y fobias y maneras y caminan de esta forma, hablan de esta forma, tienen esta forma de hablar, siempre usan la palabra en plan, no sé, algo, cosas, que haya una construcción y la caguen y te cabres con ellos. Por eso también nos encantan los villanos, porque son los que están mejor construidos y tienen como más tridimensionalidad, porque tienen una manera de hablar, una manera de andar, una manera de cagarla y te enfadas, pero también te resultan graciosos y puedes simpatizar más con ellos. No son perfectos, son imperfectos, son polos opuestos, que diría Malú. No son Mary Sue, por eso también amamos a la Mean Girl, porque es rabiosa, porque tiene intereses, porque tiene planes malvados, pero planes, piensa, ¿no? Y es graciosa y es retorcida, así que a veces se le ha construido muy mal. Regina George puso su granito de arena, pero a partir de ahí pues se ha usado de forma un poco rara, en plan, se le han dado justificaciones de su comportamiento extrañas, en plan, ay, es que no es la hija preferida porque su madre preferiría a su hermana mayor Cindy, que sacaba 10 y ella solo es guapa. Hombre, por favor. Hashtag Mingles, hashtag Queen Bee, hashtag Scream Queen. Siempre a ese lado de la historia. Que me enseñen cosas, no didácticamente, que también. Yo, por ejemplo, cuando era muy pequeña, rollo 12 años, en una serie de esta de vampiros, aprendí reflejo de pandiculación. Y a mí esa palabra se me ha quedado aquí clavada en el cerebro. Las series nos enseñan cosas, siempre. Reflejo de pandiculación significa que tienes tú un reflejo cuando alguien bosteza, de bostezar tú también. Bueno, aparte de esto, que me enseñen y no que me lo cuenten, que una acción sí que vale más que 1000 palabras, una imagen, vaya. Por ejemplo, Wanda durante las películas nos enseñó, sí, el cohete este de Stark pasó, pum pum, y tú, vale, bueno, una chica traumada, guay. Pero cuando nos lo enseñan en ese 7º, 8º episodio, tú dices, wow, o sea, hay fondo, o sea, lo veo, empatizo. Aunque no te importe, aporta. O en Generation, por ejemplo, de repente aparece un personaje y en vez de, mediante un diálogo, decirle a otro personaje por qué está ahí o cómo ha llegado hasta ahí, la cámara cambia de perspectiva y nos muestra todo ese recorrido que ha hecho el personaje hasta llegar ahí, por qué ha llegado ahí, con quién se ha encontrado y qué cosas ha visto. Y me parece mucho más interesante porque además te interesa, no te aburre, ves con otros ojos a ese mismo personaje y puedes empatizarlo o puedes entenderlo o puedes darle otro significado incluso. Acción, desarrollo, recorrido, siempre por encima del diálogo, siempre. Hay veces que
mucho texto. Por favor, confiad en vuestro espectador, le podéis enseñar la acción sin traducirla según vuestro significado. De verdad, puede sacar la factura emocional de lo que está viendo. Personajes, protagonistas que tienen familia y hablan con ella, se comunican y hay problemas, y no por falta de comunicación, sino porque hablan mucho. Fantasía. No podríamos decir esto de la última película de superhéroes de DC que tenemos en mente. Es que hasta el coño de personajes en plan Bambi. Sobre todo en Disney pasa muchísimo, pero se puede extrapolar a cualquier género, en verdad. En familias monoparentales, muchos huérfanos, en plan Mark Twain, Harry Potter, por favor, suficiente. Hay una tasa monoparental, en plan Pinocho, La Sirenita, La Bella y la Bestia, es que cualquiera que pienses. Porque además no explican estos traumas en ningún momento. Si hablan, si acaso, en películas románticas, en plan, soy malo porque tengo un trauma con mi padre, mi madre no me llevaba a los partidos, no me prestaba atención. Suficiente, por favor. Quiero ver cómo se hace el trauma, quiero verlo. Si hay un accidente de tráfico, quiero verlo. El ser humano es curioso. No, pero ahora en serio, es que me he enredado con el cable, perdón. Por ejemplo, hubo una tendencia, sobre todo en la literatura juvenil de 2010 a esta parte, que todo el mundo perdía a sus padres en un accidente de coche y se quedaba con su yayita, como en True Blood. ¿Sabéis lo chulo, lo profundas que son esas escenas en plan Volver o Viaje al cuarto de una madre o el padre? Porque las personas mayores, no tercera edad, pero me refiero a nuestros mayores, nos pueden aportar mucho. En guión a esta figura se le suele llamar el mentor, no tiene por qué ser el padre, pero hay algo que el mentor nos suele dar y es apoyo o cariño, no al nivel de un padre o una madre, creo. Quiero ver mucho más relaciones familiares, no solo en hermanos también, sino también materno-filiales, paterno-filiales. Es que es muy barato hacer eso además, porque es trazar un camino bastante sencillo para intentar que el espectador pueda empatizar con él. Crear un trauma de nido y esa ausencia no hace que tu personaje sea más profundo. Sin tener ninguna pérdida ni ningún trauma, tu personaje puede ser mucho más interesante. Además, lo chulo que puede ser tener que hacerte cargo de las desgracias de tu padre. Es que es muy interesante. Por ejemplo, en Shameless, el padre es un cabronazo, les hace un montón de perrerías, tienen que solucionar sus problemas, es decir, que aporta mucho, o sea, hace avanzar la trama más el que haya padre que el que no lo haya. O por ejemplo, algo loquísimo, en una escena totalmente la menos apropiada, rollo un parto, un funeral, una graduación, lo que sea, de repente aparece un señor y enfocan en primer plano a uno de los personajes y dice, es mi padre, y alguien dice, el que te dejó abandonada con 7 años en aquella gasolinera y casi te matan y te sacan los órganos, y ella, sí. Homer Simpson, por ejemplo, le pasa algo así. Quiero ver romance, pero no como subtrama, no que el beso y que estén juntos sea la pantalla final y no haya más allá, no que la chica sea el premio del protagonista. Me encanta el romance, me encanta sobre todo esas historias que se construyen a fuego lento, From Enemies to Lovers, a mí me encantan, pero cuando tienen sentido, ¿vale? No es porque sí. Y me encanta también cuando el mayor problema o el mayor obstáculo que tienen no es que no les dejen estar juntos en plan Romeo y Julieta, sino más cosas, cualquier cosa. Además, también se vea cómo esa relación acaba fatal. Me encanta cuando se destruye el amor, cuando ves que después de 10 años de eso felices para siempre, va mal. One Tree Hill, por ejemplo, hace eso con sus parejas. Nos tiramos un montón de temporadas esperando que están juntas y luego nos muestran pues todo lo malo que pueda pasar en el universo. Por eso existe Wattpad, porque queremos ver qué pasa después del felices para siempre y el beso final, si esa pareja de verdad funciona junta, porque a lo mejor tienen una química brutal y 10 años después están en plan Blue Valentine, ¿sabes? Que no se soportan. Por eso creo también que odiamos tanto el final de los Juegos del Hambre, porque después de, amiga, 3 o 4 películas que en la vida te hemos visto en serio o formal o estable con el panadero, es que ni una cita a la tagliatella, y de repente flash forward fundido a negro y los vemos ya con los niños escolarizados y tú en plan, Susan Collins, eres una sinvergüenza, es que no tienen nombre. Mujeres que están bien construidas. Tú lees y ves Netflix y tienes un mejor amigo y no te sientes especial o diferente a las otras chicas. Sí a las locas del coño, sí
a mujeres que sufren como en fragmentos de una mujer, sí a las psicotrallas como en Perdida, sí a la venganza como en Una joven prometedora, sí a pensamientos intrusivos que no son normativos como en la serie Pure, sí a que un chico y una chica sean amigos y solo amigos y nadie esté más sexualmente o románticamente o amorosamente involucrado, y que no haya celos de que tengan otros amigos, sino que se apoyen aunque sea todo un desastre. Wow, lo sé, distópico, es una fantasía lo mismo, pero algo más. Mujeres protagonistas o secundarias fuertes, ¿vale? Pero no físicamente, ¿vale? No de manera violenta, sino de aquí. ¿Sabéis por qué digo esto? Solemos ver, sobre todo en heroínas más de los 2000, Angelina Jolie, por ejemplo, que eran la versión femenina de lo que es el héroe de los 80, en plan que salva el mundo y no tiene ningún problema, así... Es que no sé cómo explicarlo. Son bad bitches, pero no en lucha cuerpo a cuerpo, no en artes marciales, no en tiro con arco, que también está bien, me encantan esas heroínas. Estoy pensando en La Casa de Papel, en plan Arya, no, Arya está bien, Arya me encanta, Arya desarrolla sus habilidades, Arya evoluciona, Arya tiene un arco, Arya tiene venganza, pero también me gustan los personajes como Cersei o como Sansa, que sin meterse en esa refriega cuerpo a cuerpo usan su inteligencia e incluso usan sus debilidades también para no cambiarlas, no desaparecen, sino que las convierten también en otra fortaleza. Todo lo anterior es como para mí lo que sería atractivo para ver una película, pero estas dos son un bis, ya si lo tienen para mí es una fantasía. El primero es cuentos, mitología, folclore, que lo tenga no solo de manera obvia o evidente en plan Shrek, que me encanta, o Percy Jackson, así que se vea la mitología, Hércules, incluso reinterpretaciones rollo Una Cenicienta moderna, pero también que tramas del teatro griego, por ejemplo, se vean reinterpretadas incluso sutilmente, como eso de, por ejemplo, los gemelos que al nacer se separan y luego se reencuentran y se intercambian. O sea, mi Alba, que en el instituto estudió latín y griego, fantasía cuando yo veía tú a Londres y yo a California. ¿Cómo se llama? Esta era de Plauto, me parece, lo de las dos caras, ¿no? El personaje Jano, ¿no? Hay un montón de cosas que vienen del teatro griego y no lo sabemos. Son súper mamarrachas, pero es que yo lo disfruto mucho. Una es el gossip y la otra Nada es lo que parece. Para mí estas dos van juntas, suelen ir juntas. El gossip porque a quien no le gusta un cotillo. Somos seres sociales y también somos seres curiosos. Durante estas semanas tú hablabas con cualquier desconocido y tú hablabas de la Isla de las Tentaciones. Sí lo digo. Y ya cuando lo mezclas con Nada es lo que parece, eso es una mezcla titánica. Por ejemplo, imagínate, de repente seguimos a Jessica la animadora, o Jennifer, o como se llaman en Estados Unidos, ¿no? Estoy haciendo mucho gringo shaming a lo mejor. La animadora, la novia de Chad, la que saca muy buenas notas, etc. Y se besa con un chico mayor que ella. ¿Y quién es? De repente lo vemos y es el profesor sustituto de Historia del Arte. Y a partir de ahí podemos construir de todo, o sea, que hablen de ETS, embarazo juvenil, migración, relaciones amorosas entre gente con trastorno del espectro autista, como en algunos libros románticos que he leído últimamente, la importancia de la educación emocional, hablar de las religiones, la obsesión, ¿no? La adicción a las redes sociales. O sea, no tienen que ser traumas fuertes de ir a rehabilitación, sino incluso que paren a un chico y se vea esa persecución racial, policial que hay. No tienen por qué ser muertes, destrucciones, desapariciones, ausencias, catástrofes. Pueden ser cosas sutiles del día a día que todos sufrimos, y a mí que se mezcle todo eso, como en Generation, vuelvo a decir, a mí es que me está encantando Generation, me gusta. Y ya cuando lo mezclamos con Anónimos o tramas en plan Pretty Little Liars, pues bueno, ya compras, ¿no? Esa suspensión de la credibilidad que se dice. Y ya en tramas más adultas, No es lo que parece, me gustó, por ejemplo, en Mujeres desesperadas, ¿no? Que cada una dentro de la banalidad que es, ¿no? Cada una también tiene sus secretitos, pero también lo intentaron hacer en Ginny y Georgia y aquello salió un poco tal. Un estudio de la psicología humana bajo presión, que además se mezcla con otro de mis tropos favoritos, que es Sin querer he matado a alguien, es cómo defender a un asesino. Uy, sin querer he matado al marido de mi profesora.
La ejecución de todas estas series puede ser regular, pero las premisas y los tropos y los clichés estos me encantan. Hasta aquí el vídeo de hoy, no sé si ha quedado muy largo, si os ha gustado decídmelo, si queréis que hagamos más vídeos de este tipo, así que nos vemos la semana que viene y prometo traer más críticas y volver a la normalidad. ¡Adiós!